Resistiremos. Y nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de la resistencia. Resistiremos. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de La Resistencia TV, como todos los domingos en vivo por las pantallas de Aviala Televisión. La Resistencia TV es un programa de la Resistencia Bolivia, esta última una plataforma de comunicación alternativa dedicada a combatir la posverdad, la desinformación y sobre todo la línea tejida por los medios masivos de comunicación hegemónicos estos en el mundo entero y en nuestro país. Justamente para hablar de lo que ha sucedido esta semana, como lo hacemos todos los domingos, estamos acá junto a los compañeros de la Resistencia y hoy tenemos que darle la nueva bienvenida a dos de los hermanos que nos acompañan hoy después de un tiempo, Ceci Urquieta, Cris Velasco. Hola Ceci, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Beto, hola Cris y Cris. Un gusto muy grande estar nuevamente en las pantallas de Aviala, en el programa de la Resistencia. La verdad es que los hemos extrañado mucho, hemos extrañado el programa, los hemos extrañado a ustedes y debatir. Nosotros los veíamos en la tele y decíamos, pucha, qué ganas de estar ahí con ellos, qué ganas de decirles esto también, qué ganas de poner este tema en la mesa de debate, pero bueno, ahora estamos aquí para complementarlos. Un gusto, Eso es. un placer estar aquí, los hemos extrañado. Qué bueno, los hemos extrañado nosotros también. Han estado un poco de viaje, pero están con nosotros de vuelta. Cris Velasco, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches. Querido hermano, gracias por la bienvenida, querido Cris, tocayo. Ceci, como dice Beto, es un gusto acompañarlos nuevamente, estar en el programa, aquí siempre firmes en la lucha, resistiendo y desde donde nos toca estamos con la trinchera continua, siempre en la lucha y bueno, qué mejor que estar acá y acompañarlos nuevamente en el programa, hermano, gracias por la bienvenida. Un saludo a todos los que nos acompañan. Era nomás lo que venía, porque los hemos extrañado de tanto tiempo, nos hemos estado viendo nomás con el Cris cada domingo. Cris Paucara también está con nosotros esta noche. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches, Alberto, Ceci, Cris y a todos los y las resistentes que nos miran a través de Aviala Televisión. Bueno, emocionado por tenerlos aquí de vuelta y justo en una semana donde hay muchas noticias, ¿no? Entonces, así es. Empezar, ¿no? Empezamos porque siempre se nos acabe el tiempo cuando todavía tenemos material, así que vamos a ir directo a revisar las noticias más importantes de la semana. Como lo hacemos en cada programa, tenemos la cobertura que hemos realizado a el desarrollo noticioso en nuestras páginas. Esto nos lleva a hacerles recuerdo visitar nuestra página web laresistencia.info, donde pueden continuar informados día a día sobre el acontecer político, social, económico en nuestro país. Al mismo tiempo estamos en las redes sociales, en las más importantes de Bolivia y del mundo, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Encuentran los programas de La Resistencia TV en Spotify y en YouTube. También tenemos un canal informativo en Telegram y pues justamente revisando estas nuestras noticias nos vamos directamente a analizarlas. La primera es algo que ha estado sucediendo en la ciudad de La Paz, la sede de gobierno, que es las protestas, las marchas por parte del magisterio urbano en franca contraposición al gobierno, en franca, digamos, rechazo a la política, digamos, educativa del gobierno, en pedido por ítems a su sector. Entonces tenemos ya en pantallas ahí la nota que ha acompañado nuestras páginas. Las marchas con bastante sonido, con petardos. Bueno, en La Paz estamos acostumbrados a esto, pero ha sido la noticia más fuerte que ha irrumpido un poco en el acontecer diario en nuestro país, bueno, en realidad en nuestra ciudad. Tenemos ahí el lead, maestros pititas y trotskistas que protestan contra el gobierno por aumento de salarios, se sacan fotos con el año 2019. Y ahí tenemos las fotos, pues muy similares a las imágenes que vimos durante las protestas previas al golpe de Estado de 2019. Organizaciones que utilizando petardos y con consignas muy contestatarias, copan las calles de la ciudad de La Paz. Se ha visto enfrentamientos contra la policía. Ellos hablan también, como sucedió en 2019, de marchas pacíficas. Pero hablamos de una marcha en el contexto del retorno a las clases presenciales, y ni bien estas inician, se dan estas protestas.
Entonces, compañeros resistentes, ayúdenme a analizar esto. ¿Cómo se entiende desde los aspectos político, educativo, social, que el gremio de la docencia en las escuelas salga justamente a reclamar cuando previamente, o sea, en realidad saliendo de un contexto de clases suspendidas, luego clases virtuales, con muchas dificultades, se reinicia algo pedido por padres de familia, sociedad civil en general, clases presenciales. Y se da esto. También tenemos, por supuesto, el aspecto económico, los ítems, el manejo del Estado. Tiene la palabra, compañeros. Empecemos por Ceci. ¿Qué paralelismos, además del que vemos el gráfico literal en las imágenes? Tenemos un sector que ha sido también muy crítico con el gobierno del movimiento al socialismo y con el proceso de cambio en general. Sí, el retorno a clases ha sido muy difícil, no solo para Bolivia, sino para todo el mundo, ¿no? El retorno a las clases presenciales es un reto que estamos asumiendo como gobierno, como Estado, como país. Y bueno, necesitamos el acompañamiento de los maestros, se necesita un compromiso extra de los maestros para poder trabajarlo. Y bueno, vemos que han tenido esta oportunidad, que lo han vuelto un mitin político, lo han vuelto una demanda política para poder hacer y además reflejar sus demandas, que bueno, habríamos que ver si son realmente legítimas, porque es difícil después de estar casi un año parados volver a retomar. Yo creo que también deberíamos un poco escuchar, ver cuáles son las posiciones de los maestros. Debemos ser el gobierno del pueblo, debemos ser el gobierno que dialogue, el gobierno que está cerca de los maestros, que está cerca de la gente, que está cerca de sus estudiantes, y ver también cuáles son los resultados de eso, ¿no? Así es. Y bueno, por otro lado tenemos el asunto concreto de las políticas de un Estado sobre la educación. El 2020, durante un gobierno de facto, se cancelan las clases, se cierra el año escolar, se lo clausura, propiamente dicho. El gremio, el magisterio urbano no realiza este tipo de protestas, por supuesto, durante una pandemia, pero ese contexto no ha desaparecido, continuamos en la pandemia. Pero además reducen los ítems para maestros en la gestión 2020, ¿no? Exactamente. Ahora el motivo fundamental de la protesta son los ítems, ¿no? Pero parece haber muy poca coherencia en el pedido del magisterio. Exacto. Bueno, a ver, los cristianos. Además, yo he visto en declaraciones de los manifestantes, los marchistas, en entrevistas que le hacen algunos periodistas, de que hay confusión en las mismas filas de quienes han salido a la calle y se nota el movimiento político que hay detrás. Bueno, no hay que perder de vista que ahí hay grandes dirigentes que están años en el magisterio, como Vilma Plata y otros, que siempre han tenido una posición opuesta al gobierno del movimiento al socialismo y mucho tiempo han sido aliados de los gobiernos opositores al MAS en La Paz, ¿no? De Luis Revilla, no sé si ahora está en relaciones políticas con Iván Arias, y algunos maestros manifestaban que incluso exigían la mejora de la infraestructura educativa en la ciudad de La Paz y en algunos otros lugares del país, cuando eso obviamente, de acuerdo a los niveles de gobierno, corresponde el mantenimiento a los gobiernos municipales. Exacto. Y ahí salió una aclaración también importante de Rodrigo Puerta, que es el encargado de la FAM, la Federación de Alcaldías Municipales, que abarca todas las alcaldías del país, y por supuesto esto llama la atención porque ahí denota y evidencia que detrás de esto hay un movimiento político que tampoco entiende sus propias demandas, ¿no? Entonces esto es algo que tenemos que evaluar también para ver el trasfondo que existe en este tipo de movilizaciones. En este momento, Ceci decía, en el mundo ha sido muy difícil que se vuelva a la clase presencial, para que los niñas han adoptado muchas medidas. Hay niños ya vacunados, niñas vacunadas, y este es el paso para volver a la normalidad. Pero han aprovechado este momento para seguir una serie de ataques a nuestro gobierno nacional, ¿no? A mí me hacía recuerdo un poco estas marchas a cuando estaba en colegio justamente, porque era tradición que siempre en el año los maestros marcharan, se quejaran y se prolongara el año escolar, ¿no? Nunca acababan en noviembre las clases, sino siempre terminaban en diciembre, por lo menos en el sistema público, ¿no? Lo bueno ahora es que el gobierno y los maestros han llegado a un acuerdo, ya han firmado un acta de entendimiento. Las protestas deberían haberse ya calmado, ya haberse concluido, pero sí queda el asunto de la infraestructura, ¿no? Lo que muy bien decían, que está a cargo de las alcaldías, ¿no? Y eso es lo que hace completamente difícil que se pueda volver a clases presenciales de manera inmediata, ¿no? Creo personalmente que clases semipresenciales hubieran sido más preferibles, pero no ha habido, creo, ni la infraestructura ni los conocimientos para implementar clases semipresenciales, ¿no? Así que bueno,
de golpe a clases presenciales, ¿no? Pero mira, eso llama la atención porque ya estamos en marzo. Cada año los gobiernos municipales en su presupuesto ponen dinero para el mantenimiento de infraestructura escolar, cosa de que septiembre, octubre, lo ideal es que ya estén ejecutando la refacción para que en enero, febrero esté todo listo para el retorno a clases. Estamos con 2 años de postergación, sin alumnos en las escuelas, la pandemia, y no ha habido ningún tipo de mantenimiento por parte de las alcaldías, y deja en evidencia la negligencia de los gobiernos municipales para atender la educación también. Habría que cuestionar qué han hecho con el presupuesto que estaba destinado en muchas gestiones para la infraestructura, mantenimiento de las unidades educativas, ¿no? Así es, a última instancia, a todas luces, la perjudicada es la educación y en general la juventud boliviana, los estudiantes en todo el país, al menos en las zonas urbanas, porque estas protestas no son protagonizadas por el magisterio rural, sino por el magisterio urbano, con un fuerte componente político, como lo decían ustedes. Ahí entendemos la presencia de un sector políticamente muy definido, como es el trotskismo, pero en definitiva el perjudicado es el estudiantado a nivel nacional. Ustedes lo tocaban y va a ser el pie para que pasemos a la siguiente noticia de la semana. Todavía en el marco de la ciudad de La Paz, estas protestas fueron acá. Ustedes hablaban del nivel municipal que tiene bajo su potestad la realización de la infraestructura. En este caso hablamos de la ciudad de La Paz y su alcalde, Iván Arias, que en pasadas jornadas, en realidad recientemente, los meses anteriores lo hemos cubierto en nuestro programa, trató de imponer un alza a la tarifa del recojo de basura, el denominado tarifazo, por el cual por supuesto hubo polémica y en el Consejo Municipal hubieron muchos debates, sobre todo en la ciudadanía, por supuesto, y pedimos por favor a producción allá la imagen de nuestra noticia porque para nosotros fue positiva, quizás el corolario de la anterior. Vamos pasando de calio a una de arena. En este caso es justamente la anulación de este tarifazo por parte del alcalde Iván Arias. Los medios de comunicación dijeron que los concejales de Iván Arias lo dejaron solo. Ante esto, en la votación en el Consejo Municipal, la bancada del Movimiento al Socialismo promovió, por supuesto, esta anulación y votó a favor de la anulación. Los medios de oposición al gobierno nacional y de oposición al Movimiento al Socialismo hablan de alguna manera de un quiebre ahí porque dicen que lo dejaron solo. La noticia, a fin de cuentas, es la anulación de esta alza a la tarifa por el recojo de basura, que era excesiva. Bueno, compañeros, analizarlo porque esto también tiene algunos aspectos. Tienen la palabra. Cris, vamos contigo primero. Sí, mira, no es la primera vez que Iván Arias tiene problemas al interior de la alcaldía, ¿no? No olvidemos que ya renovó a todos sus secretarios de la alcaldía. Es decir, es como si Luis Arce hubiera cambiado a todos sus ministros. Todos hablarían de una crisis al interior del gabinete. Claro. Pero eso sucedió en la alcaldía y los medios de comunicación no dijeron nada, ¿no? Porque es su equipo de confianza inmediato, ¿no? Claro. Exacto. Y ahora se viene esto con los concejales, que se abstuvieron de votar o de apoyar a Iván Arias y entonces se da la anulación del tarifazo, ¿no? Entonces, tiene problemas Iván Arias en la gestión, tiene gente que no le está acompañando, gente en la que no confía de repente, ¿no? Sí, Cris, un poco más para recordar de dónde surge este incremento y denominación como tarifazo. Bueno, yo creo que este voto en abstención de los concejales de Iván Arias, más que un desaire para Iván Arias, es una forma de no caer mal en la población. Ya existía un rechazo masivo a este tarifazo que intentó llevar adelante la alcaldía. Entonces, imagínense sobre la imagen desgastada que ya tiene el gobierno municipal en La Paz, por muchas denuncias en su corto periodo, sumarle un tarifazo más, que afecta directamente al bolsillo mensual de todos los paseños y las paseñas y los que viven en la ciudad de La Paz. Entonces, yo creo que va por ahí, porque en el Consejo Municipal también han impulsado muchas normas muy cuestionables, donde han votado firmemente los concejales de Iván Arias para apoyar a su gestión. Han aprobado créditos que han endeudado al gobierno municipal con bancos privados, por ejemplo, y ahí han tenido una línea política que ha ido de la mano de la gestión de Iván Arias. Entonces yo creo que ha sido una estrategia, sobre todo para no caer mal más de lo que ya están en la población, pero ahí hay que rescatar las acciones que han tomado los concejales del Movimiento al Socialismo, que también considero debería estar acompañada de acciones judiciales.
acciones penales, ¿no? Si bien Iván Arias justificaba un incremento porque en alrededor de 10 años no se había nivelado este tipo de tarifas, hay un responsable ahí en el intermedio, que cada año debió haber informado o haber evaluado cómo ir llevando de la mano esas gestiones para que no se sienta de golpe si es que alguien como Iván Arias saca un incremento desbordante como el que ha habido, ¿no? Entonces ahí hay que encontrar las diferentes responsabilidades que hubieron en el transcurso de los años. Y eso es, por supuesto, algo que la población no lo ha tolerado, no lo ha aceptado, y esa es una victoria del pueblo, como bien se manifestó en el titular de la noticia. Yo quiero resaltar dos temitas en este conflicto que ha habido. Uno es que es un triunfo del pueblo, es un triunfo porque es el pueblo, el paceño, que no va a tener que pagar excesivamente, abusivamente un tarifazo que estaba imponiendo la alcaldía. Uno. Y segundo, que es un triunfo de nuestras concejalas. Yo quiero ahí resaltar la lucha que han tenido nuestras concejalas, especialmente Jocelyn y Eliana, que se han puesto a la cabeza de esta lucha, han hecho una huelga de hambre que tal vez los medios de comunicación hegemónicos no lo han transmitido, no lo han debatido, no lo han sacado a la luz, pero ha sido así. Ellas han sido las primeras en sacar a la luz este tema, las primeras en luchar y sacar. Entonces ha sido una lucha muy importante de estas compañeras que han puesto la cara de la ciudad de La Paz y bueno, lo han logrado. Ha sido un triunfo muy grande, entonces yo quiero ahí resaltar mucho ese tema por una parte. Y por otra parte, que la ciudadanía sepa quiénes son estas personas. O sea, estamos viendo personas que eran parte del gobierno de facto de Yanine Áñez. Estas personas que han promovido el golpe, estas personas que han sido parte del gobierno de facto, tanto el señor Arias como en Santa Cruz, que vamos a ver más adelante, el señor Camacho, son personas que no quieren el beneficio del pueblo. Estas personas van en busca del beneficio de empresas, en beneficio de subir tarifazos, de tener incremento, de endeudar a la ciudadanía, de endeudar al pueblo. O sea, veamos su gestión en tan poco tiempo. O sea, sería bueno que la ciudadanía también nos pongamos a pensar qué hace estas autoridades que ya hemos visto cómo han trabajado en un gobierno de facto y cómo están trabajando ahora. ¿Cuál es la respuesta que nos están dando, no? Bueno, esos son los resultados. Bueno, nos referimos a la concejal Jocelyn Pinto, ¿verdad? Pinto, sí. Sí. Bueno, pasando, me parece muy necesario lo que dices, porque justamente la huelga de hambre no fue mencionada siquiera por los medios en general, ¿no? Tiene un asesor para manejar la prensa, Iván Arias, que es Raúl Peñaranda, ¿no? Un vinculado maestro en la posverdad, en las mentiras sobre en los medios hegemónicos, y bueno, ahí vemos una de sus obras también, ¿no? Así es, pero pasamos ahora del municipio de La Paz al municipio de Santa Cruz. En realidad hablamos de la gobernación, de todo el departamento, porque también a partir del desenvolvimiento de la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho, se dejan entrever otro tipo de quiebres, también políticos al interior, también en este caso de la gobernación en Santa Cruz. Tenemos la noticia ahí en pantallas, hay crisis en la gobernación de Santa Cruz. El vicegobernador Aguilera admite el distanciamiento con Camacho. Estamos hablando en el contexto de un viaje de gestión por parte de Luis Fernando Camacho, en el cual deja a cargo de la gobernación no al vicegobernador Aguilera, sino a un secretario. ¿Nos lo puedes discutir un poco más, Cris? Sí, así es, Alberto. Mira, lo compararemos con el nivel nacional para que se entienda la gravedad de esto. Imaginemos que Luis Arce tiene que salir del país. Quien se queda como presidente en ejercicio es el vicepresidente, David Choquehuanca. ¿Qué pasaría si Luis Arce no quiere dejar a David Choquehuanca y deja a Marcelo Montenegro, ministro de Economía? ¿Sabes el escándalo que harían? No está respetando la Constitución. ¿Por qué hace eso? Hay quiebra en el MAS. No emite un decreto, a decretazo, porque tendría que cambiar la Constitución Política del Estado, las leyes, etcétera. Lo mismo pasó en Santa Cruz. Eso pasó en Santa Cruz en realidad, ¿no? Cuando Fernando Camacho tiene que salir del país, quien se tenía que quedar a cargo era el vicegobernador. Pero hay peleas con el vicegobernador, porque el vicegobernador fue un invento donde estaba Luis Arce, etcétera, ¿no? Problemas aparte. Y entonces dejó a cargo a otra persona. Eso incumplía el estatuto departamental de Santa Cruz, el estatuto autonómico. No olvidemos que Santa Cruz luchó por la autonomía. Y que termina siendo inconstitucional. Al fin y al cabo es inconstitucional. Fernando Camacho no cumplió, vulneró la Constitución Política del Estado y también los estatutos autonómicos, ¿no? Es lo que sucedió realmente. ¿Por qué? Porque sacó una norma en la que dejaba a cargo a su secretario y no a su vicegobernador. Estaba publicado en la Gaceta. Y como se dan de cuenta que esto es ilegal, lo dan de baja en ese momento, ¿no? Entonces,
lo que se está haciendo ahora es investigar, ¿no? ¿Quién lo subió? ¿Quién autorizó? Fernando Camacho ya se lavó las manos y, bueno, hay que ver los informes, a ver quiénes son los responsables. Ojalá no caigan solamente los técnicos y también haya las cabezas, los autores intelectuales se encuentren, ¿no? Así es. Al respecto de eso, los medios de comunicación informan, intentan cubrir esto, pero cuando el vicegobernador mismo sale a admitir las diferencias, pues no queda otra que decirlo, ¿no? Tratan de disimularlo lo más posible, pero esta nota, por ejemplo, salió en El Deber y ya no puede ocultarlo más. Entonces, así como hablábamos de la destitución de colaboradores cercanos de Arias, acá hay un quiebre interno muy importante. Tenemos justamente en pantallas la cobertura por parte del Deber. Al respecto, Gobernación dice que no hay un decreto que confiere atribuciones de Camacho a su secretario. Entonces, negando inclusive, bueno, no se entiende en definitiva qué es lo que se intenta hacer al tapar un hecho que es real. Sí, así es, Alberto. Esa es más bien nuestra nota de medios mentirosos de la semana. Así es, vamos, a eso me iba. Tenemos la cobertura de los medios. Vamos directo a nuestro sector de medios mentirosos con Cristian Pacá. Así es, esa es justamente la nota de El Deber, en este caso tratando de encubrir las metidas de pata de la gobernación cruceña, que justamente teníamos la nota ahí en pantalla, en la que trataban de decir que no hubo un decreto, que no se confería atribuciones especiales. Pero bueno, no pudieron sostener mucho tiempo. Si uno se fija en la página del DB, hay 3 notas que tratan de respaldar esto. Pero bueno, las pruebas estaban ahí, no pudieron ocultarlo por más tiempo, entonces tienen que empezar a desmentir. No lo desmiente el Deber, ojo, porque obviamente hay una alianza entre el Deber y la gobernación cruceña de Camacho, ¿no? Lo tienen que desmentir otros medios de comunicación, ¿no? En este caso tenemos la imagen de página 7, curiosamente. Para variar. Pero el puntero en nuestro ranking. Pero esta vez desmintiendo cómo debería ser la imagen, ¿no? Ya la tenemos en pantalla. Camacho admite que el decreto existió, anuncia procesos y descarta conflicto con vicegobernador. En contradicción con todo. Con todo. Esa es la nota de medios mentirosos de la semana, encubriendo la metida de pata y las acciones inconstitucionales de la gobernación cruceña de Fernando Camacho. Pero este tema es demasiado grave como para dejarlo pasar como algo que ya lo han subsanado con que han eliminado esto de la Gaceta, ¿no? Asambleístas departamentales han anunciado que van a iniciar una demanda penal por manipulación por la Gaceta justamente, Claro. pero además por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, ¿no? Ahí prácticamente Camacho, actuando en su esencia, ha tomado una actitud dictatorial en Santa Cruz, dejando de lado, incluso cerrando prácticamente lo que representa la Asamblea Departamental de Santa Cruz. Porque el estatuto incluso señala, como pasa en cualquier parte del país, que si no está el gobernador, asume el vicegobernador, o en su defecto, si no estuviera uno de los dos, tendrían que elegir de entre los asambleístas departamentales alguien que asuma la gobernación temporalmente, en la ausencia del gobernador. Algo que se lo han pasado por alto y por supuesto devela también esta actitud dictatorial de Camacho, que bueno, continúa haciendo de Santa Cruz su hacienda y manejándola como él cree que es una de sus empresas más. Y Santa Cruz ya lo ve evidente también, ¿no? Falta gestión, faltan obras y bueno, este es reflejo de cómo está ese departamento. Alguien debería decirle a Camacho que cuando se publica un decreto, una ley en la Gaceta, se convierte en ley. ¿No? Claro, ya es ley, ya es oficial, es público, es de cumplimiento obligatorio para los ciudadanos a los que está marcada esa normativa, ¿no? Y esto no se aclara retirando el decreto y sacando un comunicado o sacando una aclaración, esto no es así. Él tendría que sacar una derogación de ese decreto, una anulación de ese decreto, una abrogación de ese decreto si se quiere y tomar las medidas que corresponden. Lo que están haciendo los asambleístas departamentales es lo correcto, se le tiene que iniciar un proceso penal a este señor por incumplimiento de deberes y por resoluciones contrarias a las leyes y a la Constitución, porque un estatuto autonómico tiene tiene rango de ley, ¿no? Entonces, esto no es, pues yo saco en el periódico y digo, no, mentira, me equivoqué y lo voy a castigar al que se equivocó. No, señores, esto es una ley, esto tiene fuerza de ley. Y ahí se ve la complicidad también de los medios de comunicación, ¿no?
que tratan de hacerlo ver como algo mínimo que ya pasó y que se soluciona con que hayan borrado el decreto y ahí quedó. Así Esto es más grave de lo que De lo nos que han quieren hacer ver, hecho ¿no? creer que es. Claro, y justo Los tomando medios en cuenta mentirosos. tus palabras, antes de cerrar, para cerrar en realidad nuestro bloque de noticias, mencionabas, no hay que dejarlo pasar, lo dejan pasar. Los medios de comunicación, por supuesto, los hegemónicos coordinan, como lo decía Chris. Bueno, acá hay una alianza, un entramado muy grande, ya se habló del cartel de la mentira desde el 2016, pero para cerrar continuamos con el gobernador de Santa Cruz, nos quedamos en Santa Cruz porque es un nuevo mal manejo y terrible que también debería tener consecuencias penales, pero los medios y en general todo este entramado de conglomerados de medios lo deja pasar. Nuevamente se vence un lote de vacunas en Santa Cruz. Esa es la noticia lamentable con la que queremos cerrar este bloque. Continuamos con la gestión del señor Luis Fernando Camacho. Esta es una segunda ocasión en la que un lote de vacunas se pasa, o sea, es desperdiciada. Camacho de viaje y 70,000 nuevas dosis vencieron por falta de plan de vacunación en Santa Cruz. Es la cobertura de nuestra noticia en laresistencia.info. Segunda ocasión, ya no nos sorprende, pero no deja de ser sumamente grave. Criminal. Criminal, cuando queremos empezar clases, cuando queremos que los niños vayan vacunados a pasar clases, pasa este tipo de cosas porque no hay una planificación desde la gobernación. Esto no solamente es un tema que puede pasar desapercibido, esto en serio que necesita tener un proceso por detrás porque está atentando contra la salud pública de 70,000 personas que podrían estar vacunadas. Así es. Bueno, con esta noticia cerramos este bloque. Tenemos más, pero es nuestro tema central que viene luego de esta pausa. Lo vamos a estar discutiendo más de la Resistencia TV luego del corte. Resistiremos, resistiremos. Nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bueno, estamos de vuelta con la Resistencia TV. Ahora sí entramos a nuestro tema del día, que está relacionado con sucesos también en el acontecer político. Nuestro detonante es la expulsión de un diputado suplente del Movimiento al Socialismo. Estamos hablando de Rolando Cuéllar. La noticia fue justamente la conferencia de prensa que dio la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo esta semana, comunicando justamente la expulsión de esta organización política a este legislador que trabajaba en la Asamblea en calidad de asambleísta suplente. Sin embargo, este es nuestro detonante para un tema, por supuesto, más amplio. Ya venía desarrollándose discusiones al respecto de las estructuras orgánicas, disidentes, hace varios años ya. El caso de Cuéllar para nosotros es el motivo para discutirlo a un poco de mayor profundidad. Hemos denominado a nuestro tema del día librepensantes o traidores. Lo tenemos así titulado. Estamos recibiendo sus comentarios en nuestras redes sociales para escuchar su opinión. Nosotros vamos a escuchar la opinión de nuestros compañeros acá, pero vamos a escuchar primero la postura de ambos bandos al respecto de este caso. Primero, escuchemos lo que ha sucedido con el caso de Rolando Cuéllar. Rolando Cuéllar es un ex dirigente que ha dejado sus funciones en el 8º Congreso. Aquella vez se acuerda cuando yo vine acá. Entonces él es un militante solamente, pero no es la voz oficial del MAS y ni de las organizaciones sociales. Rolando Cuéllar ha sido apoyado por la única y por el quien le habla. Hemos hecho todo lo posible para que sea nuestro diputado. Pero también si él va a seguir en ese camino de dividir a nuestra organización y hacer paralelismo, en vez de estar él trabajando, ¿no?, haciendo leyes, fiscalizando, ¿no?, se está metiendo a lo que no es. Debe someterse también a lo que es su trabajo como fiscalizador, como parlamentario. En ese sentido, nosotros no vamos a permitir de aquí para adelante ningún manoseo, ninguna intromisión. Por tanto, nosotros, ratificándonos como Dirección Nacional del MAS-PCP, hemos ratificado la expulsión de este señor que ya deja de ser compañero y en realidad está haciendo quedar muy en mal a nuestra juventud integral. Lamentablemente, el compañero Rolando Cuéllar en los últimos meses ha iniciado una actividad de desprestigio de nuestros dirigentes, de nuestro hermano Evo Morales.
Yo lo llamo un sarna a Rolando Cuellar. Vamos a presentar una demanda penal contra el señor Héctor Arce por decirnos sarna. Acá nosotros tiene que decir qué se quiso, cuál es el objetivo de esa palabra de sarna. Ahí teníamos las imágenes de lo sucedido. En realidad, con los antecedentes, el caso de Rolando Cuellar se viene desarrollando, como veíamos, desde el 2017, 2022, 5, casi 6 años después tenemos el desenlace con su expulsión de las filas a la organización a la que pertenece, pero con muchas consecuencias. Revisemos el caso, Cristian. Empieza con justamente ya desavenencias varios años atrás. Sí, como veíamos justamente en la nota, desde el 2017 ya había problemas con Rolando Cuellar por atribuirse potestades que no tenía, porque ella era un ex dirigente, no estaba en vigencia todavía. El 2021 veíamos ya cuando era diputado cómo tenía declaraciones que iban en contra del MAS y las mismas bases lo amenazaban, ¿no? Por favor, corrija su conducta o se lo va a expulsar. Y justamente es lo que sucedió esta semana, ¿no? La Dirección Nacional de MAS y PCP expulsa a Rolando Cuellar por traición al movimiento socialismo y también por ende a la patria, porque en los estatutos está que todos los militantes del MAS no pueden traicionar a la patria, ¿no? Entonces se incumple ahí el estatuto, ¿no? Entonces Rolando Cuellar es alguien reincidente, ¿no? Que ya hace tiempo venía vociferando cosas que no son, expresando opiniones que estaban en contra de lo que se definía en los congresos regionales, departamentales, incluso nacionales, ¿no? Si uno tiene una disidencia, si uno tiene una opinión, está bien, la puede tener, pero la tiene que plantear en el Congreso regional. Si se aprueba en el Congreso regional, se tiene que llevar al Congreso departamental y de ahí al nacional. Y ahí en el nacional se define si esta persona tiene razón, entonces adoptemos la opinión o acojamos la opinión que él tiene. Pero Rolando Cuellar se salta todo este proceso que está dentro del MAS y PCP, ¿no? Entonces eso es una falta grave, ¿no? A los estatutos del MAS y al propio partido político del MAS, ¿no? Así es. Yo creo que a la derecha nunca le han faltado aliados dentro del MAS para dividir el MAS. Hay que recordar lo que pasó con Rebeca Delgado en su momento, que después apoyó el golpe de Estado. Y bueno, vemos las actitudes de Rolando Cuellar, que son impulsadas por incluso los medios de comunicación de la oposición. Página 7, El Deber, Unitel, Red 1, son los primeros en aparecer en sus conferencias de prensa y magnificar, amplificar las declaraciones de Rolando Cuellar. Ellos lo han vuelto una referencia de este supuesto libre pensamiento en el MAS, que no es otra cosa que una traición a los principios políticos y militantes, ideológicos y el compromiso que uno asume cuando se postula a un cargo político, sobre todo bajo una sigla política como es el MAS y PCP. Cris nos hablaba del estatuto. El estatuto del MAS es muy claro y en esa instancia es que el MAS ha decidido mediante su Tribunal Nacional de Ética la expulsión de este sujeto, que lo único que ha hecho es quedar mal al instrumento político y generar esta división. Conversábamos, los librepensantes es lo que ellos mismos se han denominado para que no se les diga lo que son. Traidores al pueblo, traidores al MAS y PCP, traidores a sus organizaciones sociales y a todo lo que representa el movimiento popular. Bueno, ahí teníamos la postura muy clara de Cris, porque les estamos preguntando en nuestra transmisión en vivo, en Facebook, en nuestra página La Resistencia Bolivia, su opinión. Déjenos un comentario, voten, ¿se trata de traidores o de librepensantes? Y también en Twitter tenemos una encuesta en Twitter, La Resistencia Bolivia, búsquennos, también está la encuesta, voten su opinión, déjenos su comentario, lo vamos a estar discutiendo porque tenemos otro caso más, el caso de Angélica, el apellido Ponce, perdón. Mil disculpas, Angélica Ponce. Tenemos varias Angélicas en la política nacional, como la exgobernadora de Santa Cruz, involucrada en el caso de sitios fantasmas muy ignorados por la prensa, ¿no? En este caso, Angélica Ponce ha sido también expulsada, en este caso de una organización social, como las Mujeres Interculturales. Ahí tenemos la nota, por intentar dividir al MAS y hacerle juego a la derecha, Interculturales expulsan a Angélica
Ponce, Angélica Ponce, había realizado declaraciones que van justamente en contra de la línea y de la postura política de su organización social. Por eso esta última determina su expulsión. Junto con este caso y el de Cuéllar es que estamos tomando para discutir esto. Ceci, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Librepensantes? ¿Traidores? Yo quiero un poco volver a Cuéllar, porque en el caso de Cuéllar no es un caso aislado, no es una ocurrencia del movimiento al socialismo esta expulsión. El tema del transfugio, el tema de no incumplir los estatutos orgánicos de una organización política está claramente establecido en la ley. Hay una ley de organizaciones políticas que ya lo establece. El estatuto del movimiento al socialismo ha recogido lo que establece la ley y lo ha reglamentado, si se quiere, lo ha establecido en una norma que rige para todos los que somos del movimiento al socialismo. Ahora, el movimiento al socialismo es una organización orgánica, valga la redundancia. Nosotros cumplimos estos estatutos, tenemos una vida orgánica, y eso es lo que más caracteriza al movimiento al socialismo, porque somos la aglutinación de movimientos sociales. Si no tenemos disciplina orgánica, una cosa es la disciplina orgánica y otra cosa es pensar diferente o pensar libremente. Yo tengo derecho a ser una libre pensante, tengo derecho a pensar cosas más allá del movimiento al socialismo, pero si estoy dentro de la estructura del movimiento al socialismo y si represento al movimiento al socialismo, tengo el deber, la obligación, porque ese es porque yo estoy representando, a esta persona, a este diputado suplente, lo han elegido como representante del movimiento al socialismo, no de su grupo de amigos, no de su grupo de compañeros, etcétera. Lo han elegido para que sea representante del movimiento al socialismo y él debe cumplir lo que el movimiento al socialismo establece en sus estatutos. Y este compañero no lo ha hecho. Este compañero en reiteradas ocasiones ha ido en contra de los lineamientos del movimiento al socialismo, ha faltado respeto a las autoridades de nuestro movimiento al socialismo, de la dirección nacional, que por cierto ha sido la dirección que ha puesto su nombre para que él pueda ser candidato y después diputado suplente. Entonces no puede desconocer cuando le conviene y conocer cuando no le conviene, ¿no? Y nosotros como militantes del movimiento al socialismo, yo por lo menos me siento ofendida con las acciones que toma esta persona, porque está ofendiendo a toda una estructura histórica de nuestro movimiento al socialismo. El expresidente Evo Morales no es pues una persona a la que uno puede ignorar o decir todas las barbaridades que dice este señor. Han sido momentos, procesos históricos que se han dado en nuestro país para llegar a donde estamos, para tener el gobierno en el que tenemos ahora, para poder decir que somos un proceso de cambio triunfante, ¿no? Entonces es necesario tener una disciplina orgánica, eso no solamente en nuestra organización, sino en todas las organizaciones políticas. Entonces eso es algo que también tenemos que entenderlo. En el caso de la señora Angélica Ponce bueno, a mí lo que me desagrada más de esto es que use su condición de mujer para victimizarse cuando ella hace mucho tiempo ha desconocido los lineamientos del movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, yo creo que si una persona no coincide con los lineamientos, los principios, las líneas de una institución política, de una organización, de un instrumento político como es el MAS, bueno, tiene todo el derecho de irse, tiene todo el derecho de decir yo ya no quiero estar con este lineamiento, me voy, pero no puede fraccionarnos, porque nosotros no somos un instrumento fraccionado. Yo creo que hoy estamos más unidos que nunca, más unidas que nunca. Creo que nuestras organizaciones han sido muy claras al respecto y obviamente sí hay personas que los van a apoyar, pero no son la mayoría, ¿no? Y yo creo que necesitamos disciplina orgánica. Bueno, ahí está clarísima la postura de Sí, para mí son traidores. Buenísimo, porque eso es lo que les estamos preguntando. Acá tenemos la encuesta, la vamos a mostrar en este momento, van pocos minutos de encuesta, pero hay una mayoría que coincide con la postura de Cecilia Urquieta, también de Cristian Velasco. Le vamos a pedir a Cris Paucara que sea más potente con su respuesta, más claro. Me parece que está de acuerdo con ambos, pero les hacemos recuerdo, tenemos la encuesta en Twitter, donde solamente deben hacer un clic en nuestra cuenta de la Resistencia Bolivia, pero también en el Facebook, en nuestra transmisión en vivo de este programa. Los leemos en los comentarios si ustedes consideran que son estos señores librepensantes o traidores. Les hacemos recuerdo que hablamos de esto porque, por supuesto, estos no son los dos primeros casos que se han dado de representantes elegidos, asambleístas, etcétera, por una tienda política, en este caso sobre el movimiento al socialismo, que lleva
adelante como dirigente del proceso, del denominado proceso de cambio ya hace más de 15 años. Se han dado casos previos a este, son nuestros antecedentes. Uno de ellos, donde ha surgido este término de los librepensantes, ha sido uno muy mediático, como ha sido el caso de la exdiputada por el Movimiento al Socialismo, Rebeca Delgado, quien en su momento pues fungía como diputada del MAS y ella muy identificada con el gobierno de Evo Morales y con el Movimiento al Socialismo, para luego incurrir en prácticas muy similares a las que han incurrido estos dos últimos personajes. Tenemos ahí algunas imágenes para hacerle recuerdo. Ella es Rebeca Delgado, quien inició con esta historia de desvincularse de la postura, de la línea política del Movimiento al Socialismo y iniciar este debate interno. Se desmarcó, continuó ejerciendo su cargo como diputada, disidente, no fue expulsada, no se pidió su curul, continuó y pues por supuesto generó de lo que hablaba un poco Ceci, ¿no? Quiebres internos, desarticulación y sobre todo muchísimo debate interno alrededor de esto. Vamos a escuchar un poco de lo que sucedía con este caso y luego continuamos discutiéndolo. Exaliado. ¿Qué opina de Evo Morales, su ex aliado? ¿Está comprometido con el país o es un traidor? Primero que no ha sido mi aliado, yo he sido invitada por el Movimiento al Socialismo a formar parte de su estructura, nunca me he inscrito en el Movimiento al Socialismo, Bueno, ahí teníamos un poco un vistazo a lo que sucedía con la señora Rebeca Delgado, que ya posteriormente a todo su paso como asambleísta se declaraba como ya francamente opositora. Veíamos aquella nota donde le consultaban sobre su postura política y acá ella deja entrever justamente una actitud de poco principio, ¿no? Poco, digamos, respetuosa a la tienda política por la cual ella se lanzó a un cargo muy importante de autoridad nacional como asambleísta nacional, diciendo que ella fue invitada a la estructura del Movimiento al Socialismo, pero ella nunca se inscribió. Esto a todas luces no debería suceder cuando ella entró a la asamblea por una sigla y fue elegida justamente por pertenecer a la plancha presentada por esta organización, que tiene por supuesto un programa político, una estructura, un estatuto. Ella termina pasándose por arriba a todo aquello y declarándose como que Evo Morales no fue siquiera su aliada. Opiniones, porque tenemos algún caso más por ahí. Sobre este caso yo creo que es importante resaltar que Rebeca Delgado no solamente ha sido diputada, ha sido presidenta de la Cámara de Diputados y ha sido presidenta gracias a los 2/3 que teníamos en ese entonces en la Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces ella sí ha gozado de su curul por ser masista, por ser del Movimiento al Socialismo, no por ser Rebeca Delgado, ella sola la invitada, ¿no? Porque eso hemos visto después, no la han invitado a ninguna otra fuerza política para que se postule, Bueno, ella intentó ir en Cochabamba, a la ¿no? alcaldía, pero bueno, no tuvo mucho éxito. Y ahí podemos ver cuánta influencia tuvo que ella sea de la lista del Movimiento al Socialismo, ¿no? Porque no creo que sea casualidad que no haya tenido ningún éxito en su postulación en su municipio. Tiene relación que ella haya sido la candidata por parte del Movimiento al Socialismo. No es menor la sigla por la cual tú te presentas ante una elección. Así es. ¿Y por qué es necesario ahora? Todo ese debate, ha salido el Estatuto del Movimiento al Socialismo y todos dicen, ¿por qué ahora están exigiendo que la gente sea militante, que se inscriba? Por esto. Justamente por esto, para que no vengan y después digan, no, yo no era del Movimiento al Socialismo, yo soy libre pensante, como decía ella, ¿no? Yo soy de afuera, yo aquí no es mi aliado este señor, ¿no? Entonces, justamente por eso se exige ahora que nos inscribamos. Bueno, si voy a representar al Movimiento al Socialismo, me inscribo al Movimiento al Socialismo sin miedo y lo represento con todo orgullo, ¿no? Yo creo que eso es importante a todos esos cuestionantes que han estado saliendo en torno al estatuto. Cris, tú hablabas de, perdón Ceci, tú hablabas de transfugio político.
se caracteriza eso como un transfugio político. El hecho de no inscribirte, ser elegido por una organización, luego desmarcarte. Por supuesto, o sea, estas actitudes es justamente lo que se trata de evitar a partir del nuevo estatuto del MAS y PSP y que se tiene que cumplir de ahora en adelante para evitar justamente este tipo de declaraciones, de acciones. Y yo estoy seguro que de acá a un tiempo, bueno, ya lo ha hecho Rolando Cuéllar, que ha declarado que él va a seguir adelante pidiendo nueva elección de la Dirección Nacional del MAS. Este sujeto está tratando, en la línea de estos librepensantes, está tratando de destruir la composición orgánica del instrumento político, del MAS y PSP. Y ese es el juego que se le hace a la derecha, al golpismo, a quienes han hecho el golpe de Estado en 2019, a los que han querido dividir el movimiento popular por décadas. Entonces, justamente para evitar eso, es la rigurosidad con la que está actuando el Tribunal Nacional de Ética, para evitar justamente que existan nuevos librepensantes que ahonden este tipo de traiciones, este tipo de personajes, que cuando los vemos individualmente, como decías, Rebeca Delgado, cuando quiso ir por el municipio de Cochabamba, no gozaba de apoyo alguno, porque obviamente el transfugio político, además de que está penado en la ley de organizaciones políticas, a ningún boliviano o boliviana le gusta. Un sujeto que agarre, represente un día una sigla política, que al otro jure lealtad y represente otra sigla política y esté postulando a diferentes cargos por diferentes colores y banderas. Entonces es algo que por supuesto les va a pasar factura en cualquier momento, y eso estamos viendo que pasó con Rebeca Delgado, está pasando con Rolando Cuéllar, y con estos traidores yo creo que hay que tener líneas duras para evitar que corrompan las organizaciones políticas, y en este caso para que sigan corrompiendo al MAS y PSP. Ya han dicho la Dirección Nacional del MAS y PSP, no existe división, lo que existe es traición. Y estos que se denominan librepensantes o que tienen voz propia, lo hacen fuera de la ideología del MAS, fuera de los principios del MAS. Y lo que están cometiendo es traición al instrumento político. Bueno, por otro lado, es muy sencillo considerarse librepensante o crítico, pero recibiendo los beneficios de haber alcanzado un cargo de autoridad nacional por una sigla. Primer diputado suplente, o sea, este era el primer plurinacional, o sea, no había cómo no salga, digamos, este Cuéllar. Plurinominal, perdón, sí. Ajá, sí. Entonces, así es fácil, ¿no? Así es. Bueno, tenemos los últimos datos. Esta encuesta va a continuar, pero al menos mientras continuamos en vivo, el desarrollo de la votación nos tiene con un 75%. Ustedes pueden dirigirse a nuestra página en Facebook. También tenemos la encuesta en Twitter. 75% están de acuerdo aquí con Chris y con Ceci de que se trata de traidores. 25% están en desacuerdo, consideran que son librepensantes. ¿Vos qué piensas, Beto? Por favor, déjennos sus comentarios, los vamos a leer, porque este debate va a continuar seguramente. Como lo decía Chris, el señor Cuéllar se pretende defender, pretende retener su curul. ¿Qué podemos referirnos a este tipo de actitud? Chris. A ver, es un debate político que siempre va a estar vigente y que tiene que estar siempre vigente en el MAS y PSP, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es que se descuida el debate ideológico, ¿no? O sea, el debate de hacia dónde va a ir el MAS, hacia dónde va a ir el Estado como Estado de aquí a unos 10, 20 años. O sea, no se está debatiendo en qué estado está la economía comunitaria hoy en día, digo. Solamente se habla de economía estatal y de economía privada, pero la economía comunitaria, ¿en qué estamos en tema de descolonización? ¿Cuánto presupuesto se ha asignado a descolonización, despatriarcalización? Tenemos normativa enunciativa muy bien, este es el año de la descolonización, qué bonito, vamos a poner banners de colores. Pero ¿cuánto presupuesto se ha generado? ¿Qué acciones concretas tenemos, no? Ese debate ideológico creo que está rezagado con respecto a este debate político, que es más de liderazgos, posiciones bien individuales, no tanto así de propuestas, ¿no? Creo que hay que reavivar este otro debate, que es lo que define al MAS y es lo que diferencia al MAS de los otros partidos que no tienen ideología política, que no tienen un programa político. El MAS tiene esto, pero si no se lo alimenta se va a quedar oxidado y no puedes así pensar la sociedad, no puedes pensar la sociedad boliviana y cuáles son las demandas de hoy en día. Ya lo mencionamos en otro episodio. Los inicios del MAS, en el primer gobierno había una agenda de octubre. Hoy en día, ¿cuál es la agenda? Aparte del resarcimiento y de la justicia por las víctimas de octubre, ya cuando se logre eso, ¿cuál es la agenda? Así es. Basta de discusión por beneficios
puramente personales, ¿no? Y los privilegios personales. Ese es el espacio que queremos generar acá, la discusión un poco más profunda. Como siempre se nos acaba el tiempo, pero el próximo programa vamos a continuar con esto y los invitamos a seguirnos en la cobertura de estas noticias en todas nuestras redes y en nuestra página laresistencia.info. Eso ha sido por hoy. Quiero agradecerles, compañeros, gracias por acompañarnos. Nos tenemos que despedir hasta el próximo domingo con La Resistencia TV. Gracias. Resistiremos, nadie podrá robarnos